Hola cabrones, este vídeo es de la narración de puras leyendas del país de México, en el cual les narraré las mejores historias de mi país, pues empecemos. Tres fantasmas. En Guanajuato existe una casa llamada de los Calmanes, en cuyo interior según muchas personas aseguran que tres fantasmas aparecen por las noches emitiendo tenebrosos lamentos y llorando, por más que algunos religiosos han acudido a bendecirla. El extraño fenómeno sigue ocurriendo noche tras noche. Se dice que esto es un castigo de Dios a esas almas, las que deberán andar en pena, ya que los dos hermanos se disputaban el amor de una bella mujer que correspondió a los dos, lo que dio lugar a que uno de ellos matara al otro y este a su vez matara a la joven y por último se quitara la vida. El castigo maldito. Esta historia se desarrolló durante la época colonial, hacia el año de 1702. Este caso giró en torno a dos personas, quienes vivían en el centro de la ciudad. Una de dichas personas era el padre Narciso, un clérigo que tenía muy mala reputación entre sus feligreses. La misma gente sabía de sus amoríos y aventura con mujeres de la mala vida, incluso vivía con una de ellas, a la que se conocía por sus malas acciones. Una persona que hacía lo posible para que el padre dejara de hacer esas cosas era su compadre Juan, un honesto y trabajador herrero, muy conocido y querido por los vecinos, quienes a diario lo veían trabajar arduamente para forjar verdaderas obras de arte. Un día el maestro Juan había terminado su tarea cotidiana y como el trabajo era demasiado, terminó muy cansado, por lo que decidió sentarse a la orilla de su negocio, contemplando el atardecer. Cuando a lo lejos vio caminando al cura Narciso, poco a poco se fue acercando a él, hasta llegar al negocio, empezaron a platicar y después de un rato Juan volvió a dar un consejo más al sacerdote, para que se alejara de las malas acciones. También le pidió por la amistad que tenían ya no lo hiciera. Sin embargo al padre no le preocupó en lo más mínimo. Se despidieron con el mismo afecto con el que se encontraron. Juan arregló su taller y se fue a dormir. Una noche, Juan, cansado, cerró su negocio y como ahí mismo tenía su casa donde dormía, se fue a cenar al cuarto de junto, terminó y recostado en la cama se puso a leer un rato. A los pocos minutos se durmió profundamente. Pasada la medianoche alguien tocó el zaguán. En ese instante se levantó el maestro Juan furioso contra quien tocaba y desde el interior gritó: ¿Quién es? ¿Qué quieren? Y le respondieron con urgencia: Nos envía su compadre, el clérigo Narciso, y le pide que ponga las herramientas a su mula, porque mañana tiene que ir a la villa a realizar algunos asuntos urgentes. Juan les respondió que volviesen a la mañana siguiente, pero ellos le indicaron que el sacerdote tenía que salir muy temprano, y que se los pusiese en ese instante. Sin embargo, el maestro escuchaba cómo latigueaban a la mula. Ante tal súplica decidió salir a cumplir con su solicitud, y al hacerlo se percató que en la punta los látigos tenían clavos y seguían martirizando al animal. Sobre el cuerpo de este había marcas ensangrentadas, huellas de los fuertes latigazos. Fue levantando poco a poco las patas de la bestia para clavarle la herradura. Al meterle los clavos había un sufrimiento enorme del indefenso. Después de unos minutos por fin logró terminar el trabajo. El maestro Juan retiró sus herramientas, cerró su taller y regresó a la cama de dormir, pero con la duda en mente porque al día anterior no le había dicho nada de esto su compadre. Pero en fin, él había cumplido. Al día siguiente se levantó y decidió ir a la casa de su compadre, y se fue caminando, ya que estaba muy cerca de ahí. Llegó a la casa y tocó, nadie le abrió. Volvió a tocar y mejor decidió entrar, ya que la puerta estaba entreabierta. Como entre ellos había una gran amistad y confianza, no hubo problema. Llegó hasta la recámara del clérigo y este se levantó. Juan le preguntó que por qué no fue a la villa de Guadalupe. El sacerdote le dijo que no tenía que ir. Fue entonces cuando Juan le contó lo sucedido esa noche y el clérigo le dijo que pudieron haber sido algunos hombres, que con tal de no pagar dijeron haber ido en nombre de él. Incluso le mostró que había pasado la noche entera con su mujer, la movió y ella no reaccionó, la volvió a mover y nada, la destapó quitándole las sábanas y cobijas que le cubrían hasta la cara. En ese instante a los dos se les llenó el cuerpo de terror, a tal grado que estuvieron a punto de desfallecer. La mujer tenía clavadas una herradura en cada mano y en cada pie, y marcados los latigazos en su cuerpo, yacía muerta sobre la cama. El maestro Juan acudió a traer a los curas de Santa Catalina, quienes fueron testigos de tan horrendo suceso. El cura Narciso desapareció, y lo único que se supo de él, fue que vivió arrepentido, y dedicado por completo a la religión. Historia 3.
Esta historia le pasó a un grupo de músicos encabezado por el maestro Miguel Ruiz, el cual acudió a cantar las mañanitas a una muchacha. Ahí un hombre muy elegante los estuvo viendo. Cuando los músicos se disponían a retirarse, los detuvo este personaje y les pidió sus servicios para que esa noche fueran a tocar a su fiesta, diciéndoles que él pagaba muy bien pero que tenían que ir vestidos y de color negro. Ellos no pusieron ninguna objeción, llegaron a un acuerdo en el que se verían en esa misma esquina a las 11 de la noche, se fueron a descansar y vestir como se los había pedido el cliente. Como la puntualidad los caracterizaba, llegaron a las 10:30, ya reunidos todos, esperaron, y al oír las campanadas de la hora marcada, vieron en forma extraña como ese hombre que los había contratado apareció de improviso entre la penumbra de la noche. Ignorando esto, lo siguieron a pie como él les pidió y después de una larga caminata llegaron hasta la calle de las Ánimas a una elegante mansión y se veían unos a otros, ya que nunca habían visto esa casa, de hecho no existía. Entraron, al llegar al sala, el señor les pidió que esperaran y ante la poca iluminación decidieron sentarse. Unos minutos más tarde salió un sirviente y les indicó que empezarán a tocar un vals, que los invitados irían llegando poco a poco. Así lo hicieron. Sin hablar ni voltear empezaron a salir varias parejas de una puerta que estaba al fondo, salían bailando al son de la música de Glass. Sin pensarlo, los músicos dedicados a sus notas se olvidaron de lo que pasaba en la sala, pero al finalizar una melodía, echaron una mirada, al tiempo que se hacían señas entre sí horrorizados. Las parejas de bailarines no tocaban el piso, tenían patas de cabra con pezuñas y sus ojos eran aterradores, rojos como si echaran lumbre por ellos. De pronto una mujer de la pareja se acercó a ellos, sorprendidos la reconocieron, era la hermana de uno de los músicos que había muerto hace 2 años. Ella les habló en voz baja diciéndoles que si no se habían dado cuenta que era el infierno. Los músicos en ese instante salieron sin decir nada, olvidándose de sus instrumentos. Se dice que días después algunos integrantes del grupo musical se enfermaron como consecuencia de tan terrible experiencia. Historia siguiente. Sucedió a doña Luis de Cervantes, una mujer llena de fe y devoción, quien a partir de una noche su vida cambió para mal. Estando acostada y con la luz apagada sintió fuertes golpes en sus mejillas, se levantó y encendió unas veladoras y para su sorpresa, frente a ella estaba un horrible enano burlándose, gritó y con ello se movió para desaparecer. Varias noches este suceso le siguió ocurriendo. En una sala se le presentó como un diablo con garras, después de haberla golpeado. Sin embargo, ya no nada más en las noches se le aparecía, también lo hacía de día, en los pasillos, cocina, y en todo lugar. Ella pidió ayuda a los frailes, mismos que le aconsejaron rezar, hacer penitencia y ayuno. Lo hizo, pero sin éxito, seguía siendo molestada por ese duende. Incluso en una ocasión, al entrar a una iglesia le rompió el rosario y su Biblia. En una fiesta, el duende se acercó y le bajó el vestido, por lo que ella acudió a la iglesia de Santo Domingo y se dio cuenta que solo ahí la respetaba. Después de varios días de rezo, dicho duende no volvió a aparecer. Historia siguiente. Un aullido desde el otro mundo. Fray de Hernando asegura que en ocasiones en una calle cercana a Santo Domingo se escuchaba un grave aullido lastimoso y triste de un perro. Dicho aullido procedía de un animal fiel a su amo. Sucede que al morir el dueño del can, el cadáver fue transportado por diversas calles de la capital, y como el en vida había sido bueno, noble y ayudaba a la gente, cientos de personas lo acompañaron en sus últimas horas. Esto hizo que el pobre perrito no pudiera ni acercarse para estar a un lado de su amo. Después de que todos se fueron lo logró y ahí estuvo acostado en la tumba durante días, meses y años, pero como no se permitía a nadie permanecer ahí, sacaba al can a la fuerza, pero él se volvía a meter para echarse junto a la tumba. Un día salió y se topó con varios perros feroces, uno de estos mató al pobre perrito. Desde entonces los aullidos se escuchaban como susurro para que le abriesen las rejas y poder estar junto a su amo. Bueno, esto es todo sobre las historias de México. Esperen la segunda parte que tratará no solo de historias de México sino de casas embrujadas, nahuales y de lo que sea. Bueno, me despido.